Mis padres han estado convenciendo a todo el mundo de que soy adoptado hasta que casi me lo creo yo mismo, aunque sé que es falso. No te vas a creer la impactante razón detrás de su engaño. Ser yo, un chico de 32 años llamado Thomas. Pensé que mi familia era normal durante la mayor parte de mi vida, o al menos tan normal como cualquier familia puede ser. Ahora siento que vivo en una extraña realidad alternativa. Mi propia madre decidió reescribir toda mi existencia. Todo empezó hace unos meses en una reunión familiar. Mi primo, que es unos años más joven que yo, me preguntó casualmente, ¿qué se siente al ser adoptado? Al principio pensé que bromeaba. Me reí. Pero siguió. Empieza a hablar de lo guay que es que mis padres me hayan acogido. Dice que no teníamos ni idea hasta hace poco. Le dije que no era adoptado. Me mira como si yo fuera el confundido. Tío, tu madre lo dijo literalmente. Ese fue el momento en que se me cayó el estómago. Llego a casa y me enfrento a mi madre inmediatamente. Le pregunté por qué le decía a la gente que era adoptado, cuando ella y mi padre son mis padres biológicos. Apenas levanta la vista del teléfono. Me hace un gesto con la mano como si estuviera exagerando. Oh, no seas tan dramática. Solo era una broma. Dile que no era gracioso. Pone los ojos en blanco. Me dice que me relaje. Mi padre, sentado cerca, ni siquiera levanta la vista del televisor. Pensé que era el final. Tal vez solo estaba tratando de llamar la atención, o divertirse con alguna broma extraña. Pero entonces empiezo a oírlo de más gente. A mis hermanos les parece divertidísimo. Mi hermano menor incluso llega a decirme, bueno, tal vez lo dice por una razón. Luego sonríe y se va. Los miembros de la familia también empiezan a sacar el tema, actuando todo apoyo, diciendo cosas como, no importa si eres de sangre o no, la familia es la familia. Lo más raro es que se lo creen de verdad. La verdadera humillación viene cuando un compañero de trabajo lo menciona. Se me acerca en el trabajo completamente sin preguntarme. Oye tío, he visto el post de Facebook de tu madre. Es genial que te hayan acogido. Siento que todo mi cuerpo se enfría. No tengo ni idea de lo que está hablando. Voy directo a su perfil. Ahí está, múltiples mensajes en los últimos meses, sobre cómo ella y mi padre habían adoptado a un hijo maravilloso. Lo bendecidos que eran por haber dado a un niño necesitado un hogar amoroso. Tiene gente comentando sobre lo desinteresada que es, llamándola Ángel. Algunos incluso le piden consejos sobre la adopción. Ella responde como si fuera una experta. No se detuvo ahí. Greg, mi padre biológico, siguió apoyándome. Nunca me presionó. Nunca esperó nada. Solo estaba ahí. Me di cuenta de que todavía se estaba adaptando a la idea de tener un hijo que nunca supo que existía. Pero dejó claro que no estaba solo. Entonces mi padre, el hombre que me había criado, me dijo algo que nunca esperé oír. Me dijo que estaba orgulloso de mí, orgulloso de haber roto el ciclo de manipulación, que me había defendido. Me dijo que pasara lo que pasara, siempre sería su hijo. Eso era lo único que nunca cambiaría. Me quedé sin contacto con mi madre, ni correos electrónicos, ni mensajes de texto. No hay actualizaciones a través de familiares. Nada. Por primera vez en mi vida se había ido de verdad. La terapia estaba funcionando. Me di cuenta de que pensar en ella ya no me provocaba las mismas emociones. No estaba enfadado, ni siquiera estaba triste. Solo era alguien que solía conocer. Una persona que había moldeado mi vida de la peor manera, pero que ya no tenía ningún control sobre mí. Me centré en mi bienestar. Establecí límites y los respeté. La familia finalmente dejó de hablar de ella. Sabían que ya no me entretendría con ella. Ella ya no era mi problema. Un día, mientras cenaba con Greg y mi padre, tuve un momento de claridad. No la echaba de menos, no realmente. Echaba de menos la idea de lo que podría haber sido, la madre que debería haber sido, pero la realidad era que nunca había sido esa persona, y por primera vez estaba bien con eso. Había perdido a mi madre, pero había ganado algo más importante, la verdad, una verdadera familia, y sobre todo, libertad. Entonces apareció el post de Facebook. No me mencionó por mi nombre, pero era obvio de quién estaba hablando. Escribió sobre cómo alguien de la familia está intentando arruinar su vínculo con tonterías. El amor de una madre no se define por la sangre. Los comentarios se sucedieron, llenos de apoyo. La gente le decía que era una santa, que no necesitaba demostrar nada a nadie. Lo ignoré. No iba a dejarme arrastrar por el juego al que estaba jugando. Unas semanas más tarde llegaron mis resultados. Los abrí inmediatamente. La prueba confirmó que estaba biológicamente emparentado con mi madre. Pero algo no encajaba. No había coincidencia genética con mi padre. No hubo adopción.
Ninguna historia de orfanato perdido. Nada. Debería haber sentido alivio. Pero en lugar de eso, solo estaba más confundido. Llevé los resultados directamente a mi madre. Estaba en la cocina mirando el móvil como si nada. Le entregué el papel y esperé. Apenas le echó un vistazo antes de dejarlo sobre la encimera. Entonces sonrió y se encogió de hombros. «Entonces, ¿por qué te molesta tanto?» Eso fue todo lo que dijo. Ninguna explicación. Ninguna disculpa. Nada. Solo una mirada de suficiencia y un comentario desdeñoso. Me volví hacia mi padre. Había estado de pie cerca observando todo. Parecía como si quisiera desaparecer. Le pregunté si tenía alguna idea de por qué estaba haciendo esto. Suspiró, frotándose la cara. Admitió que no tenía ni idea, pero entonces dijo algo que se me quedó grabado. Estaba demasiado asustado para cuestionarla. No supe qué decir a eso, así que me fui. Si pensaba que esto haría que mi familia viera la verdad, me equivoqué. Mostré los resultados de ADN a mis tías y tíos, esperando que por fin lo entendieran. Algunos de ellos aceptaron los resultados de ADN inmediatamente, pero otros dudaron, diciendo que tal vez había más en la historia de lo que una simple prueba podría probar. Unos pocos insistieron en que mi madre no se inventaría algo así, incluso cuando se la confrontó con la verdad. Uno de ellos incluso dijo que no se inventaría algo así sin motivo. En el trabajo, un compañero que seguía a mi madre en internet me preguntó si había visto su última publicación. Parecía escéptico pero curioso. «Tío, tu madre está diciendo todas estas cosas sobre la adopción. ¿Qué está pasando?» Ni siquiera sabía cómo responder. Y entonces un extraño me reconoció. Estaba en el supermercado cuando una mujer mayor me paró en el pasillo. Me sonrió cálidamente. Me dijo que mi madre era una inspiración. Dijo que había leído todo sobre su viaje de adopción y lo hermoso que era que me hubiera dado un hogar. Nunca había visto a esta mujer en mi vida, pero conocía la historia de mi madre. Entonces me di cuenta de lo lejos que se había extendido. Cuando me enfrenté de nuevo a mi madre por ello, ella se volvió contra mí. Le dijo a todo el mundo que estaba siendo desagradecida, que estaba tratando de avergonzarla, que todo lo que ella había hecho era amarme, y que así era como se lo pagaba. Y la gente le creía. El punto de ruptura llegó en la boda de mi primo. Intentaba disfrutar de la velada, cuando ella sacó el tema de nuevo, contando en voz alta a los invitados cómo me había rescatado. Algunos asintieron como si ya hubieran oído la historia. Al final estallé. Dije a toda la mesa lo suficientemente alto para que todos los que estaban cerca oyeran, que me había hecho una prueba de ADN, que yo era su hijo biológico, y que ella estaba mintiendo. La sala se puso incómoda rápidamente. La gente evitaba el contacto visual. Se movían incómodos en sus asientos. Nadie dijo nada. Actuaron como si yo no hubiera hablado. Me fui, ya no me importaba. No quería estar rodeado de gente que prefería creer una mentira ridícula a la verdad. Empecé a pensar que tal vez la única manera de seguir adelante era cortar los lazos por completo. Entonces, esa noche, recibí un mensaje de mi padre. «Necesito decirte algo». Me encontré con mi padre tarde esa noche después de su mensaje. Parecía agotado. Ojeras. Rigidez en los hombros. Como si se estuviera preparando para algo. Nos sentamos fuera, en su coche, lejos de la casa, donde nadie pudiera oírnos. No habló de inmediato. Solo agarraba el volante con ambas manos, mirando fijamente al frente. Finalmente admitió que no entendía por qué mi madre insistía tanto en la historia de la adopción, pero sospechaba que no era solo por llamar la atención. Creía que ocultaba algo más importante. Me dijo que cuando me concibieron, mi madre tuvo una aventura. Nunca tuvo pruebas, solo sospechas. Había habido susurros, momentos en los que desaparecía durante largos periodos, llamadas inexplicables que ella colgaba cada vez que él entraba en la habitación. Habían peleado por eso en ese entonces, pero ella siempre lo negaba todo. Con el tiempo lo dejó pasar. Hasta ahora. Entendió al instante. Ella no estaba inventando una falsa historia de adopción por simpatía. Ella estaba tratando de evitar que yo cuestionara mi paternidad real. Pedí otra prueba de ADN. Esta vez centrada en si mi padre y yo estábamos realmente emparentados. No se opuso, solo asintió, sin dejar de mirar por el parabrisas, como si ya supiera lo que dirían los resultados. Mientras esperaba la prueba, empezaron a aparecer más grietas en la historia de mi madre. Uno de mis primos me apartó en un evento familiar, bajando la voz mientras me decía que mi madre siempre había tenido la costumbre de inventar historias dramáticas para llamar la atención. Dijo que no era la primera vez que creaba una realidad falsa, solo que era la primera vez que llegaba tan lejos. Entonces me enteré de la estafa de la caridad.
Hace años mi madre había afirmado que estaba profundamente involucrada con la caridad local. Ella había publicado sobre ello constantemente, compartiendo fotos de sí misma en eventos, agradeciendo a la gente por las donaciones. Pero nada de eso era real. En realidad nunca trabajó con la organización. Ella solo tomó fotos en sus eventos públicos y actuaba como si formara parte de ella para tener influencia en las redes sociales. Cuando la organización se enteró, le pidieron públicamente que dejara de hacerlo. Borró todas sus publicaciones y fingió que nunca había sucedido. Cuanto más investigaba, más encontré. Luego estaba mi hermano menor. Había estado callado durante todo este asunto, casi siempre sonriendo cuando yo trataba de obtener respuestas. Pero una noche, cuando estábamos solos, murmuró: «Mamá siempre te trató diferente». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, cambió de tema y se negó a decir nada más. Los resultados de la prueba de paternidad llegaron unas semanas después. Mi padre no era mi padre biológico. Lo sospechaba, pero verlo en blanco y negro aún me golpeaba. Me quedé mirando los resultados durante mucho tiempo, antes de decidir lo que tenía que hacer. Fui a ver a mi madre con la prueba en la mano. Esta vez no hice preguntas. No intentaba entender. Solo quería oír qué excusa le quedaba. Apenas reaccionó. Miró el papel y sonrió con satisfacción. «Ahora por fin lo entiendes», fue todo lo que dijo. Esperé a que me explicara, que me diera algo, cualquier cosa, que diera sentido a todo esto, pero se encogió de hombros. Sabía que en algún momento lo descubrirías. Eso fue todo, sin disculpas, sin emoción, solo otra respuesta petulante. Como si todo esto fuera un juego que ella había estado esperando que yo terminara. Mi padre se lo tomó peor. Se sentó en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos, respirando agitadamente, como si el peso de años de sospechas hubiera caído sobre él. Admitió que en el fondo siempre había temido que esa fuera la verdad, pero nunca quiso afrontarlo. Pensé que mi familia entraría en razón después de esto, pero cuando se lo dije, se negaron a creerme. Algunos miembros de la familia se negaron a reconocer la verdad, diciendo que no merecía la pena romper la familia. Otros parecían inseguros, indecisos a la hora de elegir un bando. Empecé a plantearme dejar a mi madre para siempre. No había nada más que decir. Cuando me di la vuelta para irme, ella habló por última vez. «Si crees que ese es el peor secreto de esta familia, no tienes ni idea». Corté todo contacto con mi madre después de todo. Su último comentario sobre secretos más grandes me pareció una burla, como si quisiera que siguiera indagando. No iba a darle esa satisfacción. Bloqueé su número. La dejé de seguir en todas las plataformas y le dije al resto de la familia que no quería tener nada que ver con ella. Pero pronto empecé a recibir mensajes de números desconocidos y cuentas falsas en las redes sociales. Estaba claro que no había terminado de intentar llegar a mí. Por otro lado, mi padre se estaba desmoronando. Hizo las maletas y se fue de casa por un tiempo. Dijo que necesitaba espacio. No me dijo a dónde iba, pero me di cuenta de que se estaba derrumbando bajo el peso de todo. La aventura, la prueba de paternidad, los años de ser mentido. Todo su matrimonio se construyó sobre algo que él nunca entendió. Mientras tanto, mi madre no perdió tiempo en poner al resto de la familia en mi contra. Empecé a tener cada vez menos noticias de mis parientes. Cuando finalmente pregunté por qué, un primo admitió que mi madre le había estado diciendo a todos que yo era mentalmente inestable e inventando historias para hacerle daño. Algunos no la creyeron, pero muchos sí. Era más fácil para ellos pensar que yo era el problema que admitir que ella les había estado mintiendo durante años. Fue entonces cuando mi tía abuela se acercó. Siempre había mantenido las distancias con mi madre, pero ahora quería hablar. Quedé con ella en una cafetería, y en el momento en que me senté, deslizó una vieja fotografía por la mesa. Era mi madre, más joven, junto a un hombre que no reconocí. Me dijo que antes de que mi madre se casara con mi padre, había estado comprometida con otra persona. La relación terminó de repente, y nadie en la familia habló nunca de ello. Entonces mi madre conoció a mi padre, y en un año se casaron. Lo extraño, hubo un año entero en el medio, donde nadie sabía realmente lo que mi madre había estado haciendo. Había desaparecido de las reuniones familiares. Dejó de llamar tanto a casa, y cuando finalmente volvió, nunca volvió a mencionar a su ex. Empecé a investigar. Encontré un viejo anuario del instituto con la foto del último año de mi madre. En la misma página estaba el hombre de la fotografía. Su nombre no estaba en la lista, pero tenía una pista. Después de buscar en línea, encontré un posible nombre, Greg Wilson, y una vieja dirección de hace años.
Cuando mi padre regresó, parecía agotado pero diferente. Me dijo que había estado pensando mucho en todo y que quería saber la verdad tanto como yo. Empezó a ayudarme a buscar más información. Una noche, mi hermano menor me detuvo en el pasillo. Había estado callado durante todo esto. Nunca eligió un bando. Nunca hizo preguntas. Pero ahora me miró por un largo momento. Antes de decir, ella siempre te trató diferente. Cuando le pregunté qué quería decir, vaciló. Luego negó con la cabeza. Era como si estuviera resentida contigo, incluso cuando éramos pequeños. Le pregunté por qué, pero él solo murmuró, ya te darás cuenta. Luego se marchó. Días después tuve la prueba de que mi madre sabía lo que estaba haciendo. Me dejó un mensaje de voz. Su voz era tranquila, casi divertida. No quieres seguir por este camino. Eso fue todo lo que dijo. No respondí. No iba a dejar que me asustara para que me detuviera. Entonces tuvimos un gran avance. Mi padre consiguió localizar a un viejo amigo del instituto que aún vivía en la zona. Cuando le preguntó por el ex de mi madre, el hombre no dudó. Greg Wilson, dijo. Eran inseparables en aquellos días. Entonces un día él simplemente se fue. Una búsqueda rápida me llevó a más detalles. Greg seguía vivo, viviendo en otro estado a solo unas horas de distancia. Me senté allí mirando su nombre, debatiéndome entre buscarlo o no. ¿Y si no tenía ni idea de quién era? ¿Y si no quería hablar? O peor aún, ¿y si sabía exactamente por qué mi madre había mentido todos estos años? Justo cuando estaba debatiendo si contactar a Greg, encontré una vieja dirección de correo electrónico suya, vinculada a una página de reunión de compañeros de clase. Decidí ponerme en contacto con él, y unos días más tarde me contestó. En cuanto vi su nombre en mi bandeja de entrada, se me revolvió el estómago. Abrí la carta con cuidado, mis manos firmes pero mi mente acelerada. La letra era clara, casi demasiado perfecta. Como si quien la hubiera escrito se hubiera tomado su tiempo. La primera línea me produjo un escalofrío. He estado esperando a que me encontraras. Greg Wilson sabía quién era yo. La carta era corta pero directa. Escribió que él y mi madre habían estado comprometidos una vez, pero un día ella desapareció sin avisar, sin despedirse, sin explicaciones, simplemente desapareció. Él la había buscado. Incluso contactó con su familia, pero se negaron a decirle nada. Unos meses después, se enteró de que se había casado con otro. Sospechaba que estaba embarazada cuando se fue, pero nunca lo confirmó. Se había pasado años preguntándose si tendría un hijo por ahí. Mi padre leyó la carta a mi lado. Su expresión era ilegible. El silencio se extendió entre nosotros. Antes de que finalmente hablara, esto lo cambiaba todo. Si lo que Greg escribió era cierto, entonces él, no mi padre, podría ser mi padre biológico. Antes de que pudiera procesar eso, mi teléfono empezó a zumbar. Mi madre. Pero esta vez no era de su número habitual. Era un número desconocido. Luego otro. Y otro. Los mensajes de voz llegaron. Primero eran tranquilos, casi casuales, como si ella estuviera tratando de actuar como si nada estuviera mal. Luego se volvieron más frenéticos, cada uno más desesperado que el anterior. No contesté a ninguno. Greg había dejado un número al final de la carta. Dudé antes de marcar, pero contestó inmediatamente. Pensé que llamarías antes, dijo. Al día siguiente, mi padre y yo fuimos a encontrarnos con él en un lugar público, un café tranquilo. Terreno neutral. Cuando entramos, un hombre sentado junto a la ventana se levantó al instante. Era mayor, pero seguía siendo agudo. Una presencia que dejaba claro, llevaba mucho tiempo esperando este momento. Fue directo al grano. Había amado a mi madre una vez, pero ella siempre había sido difícil de entender. Tenía una forma de tergiversar la realidad, haciendo creer a la gente lo que ella quería que creyeran. Entonces habían sido pequeñas cosas, cambiar historias, exagerando eventos, pero nunca había parecido dañino, hasta que se fue sin decir nada. Entonces sacó un pequeño montón de papeles, viejas cartas amarillentas por la edad. Eran cartas de amor, todas de ella, todas escritas en la época en que yo fui concebido. No había duda. Estaban juntos cuando fui concebido. Greg se ofreció a hacer una prueba de ADN. Acepté. Esa noche mi madre apareció sin invitación en casa de mi padre. Ya estaba alterada, con los ojos muy abiertos. Hablaba rápido, como si apenas estuviera aguantando. Nos exigió que dejáramos de tonterías, que estábamos desenterrando cosas que no necesitaban ser desenterradas. Por primera vez vi a mi padre perder la cabeza. Le dijo que después de todo, las mentiras, la humillación, la traición, había terminado, que la quería fuera de su vida. Ella le miraba,
luego a mí, y de nuevo a él. Entonces ella solo sonrió. Una pequeña sonrisa de complicidad, como si todavía tuviera algún secreto que nadie más supiera. Cuando me enfrenté a ella por última vez, no quiso explicarme, ni razones, ni disculpas. Solo un último comentario críptico. Fue por tu propio bien. Eso fue todo lo que dijo antes de irse. Ahora espero los resultados del ADN. Digan lo que digan. Sé una cosa, mi vida nunca será la misma. Los resultados de ADN llegaron. Los abrí solo. Mis manos firmes. Mi mente en blanco. La respuesta estaba ahí, en blanco y negro. Greg Wilson era mi padre biológico. Me senté allí durante mucho tiempo, mirando el papel. Había pasado toda mi vida creyendo una cosa, solo para que me la arrancaran en cuestión de semanas. Pero la persona en la que más pensaba no era yo, era mi padre. Cuando finalmente se lo dije, no reaccionó de inmediato. Solo asintió, respiró hondo y miró hacia otro lado. Todo su cuerpo se tensó, como si estuviera conteniendo algo. Luego se levantó y salió de la habitación. No le seguí. Necesitaba espacio. Pasaron horas hasta que por fin habló. Admitió que en el fondo ya lo sabía. Había pasado años ignorando las dudas, convenciéndose de que las líneas temporales funcionaban, de que mi madre no mentiría sobre algo tan importante. Pero ahora que la verdad estaba frente a él, no había forma de huir de ella. Estaba devastado. Mi madre, por otro lado, apenas reaccionó. Cuando la confronté con los resultados, no parecía sorprendida. Ni siquiera intentó negarlo. Solo se burló y descartó todo el asunto como irrelevante. Según ella, estaba perdiendo el tiempo buscando respuestas que no importaban. La respuesta de la familia fue dividida. Algunos todavía se negaban a creer que ella mintiera sobre algo así. Otros empezaron a cuestionar todo. Si pudo guardar un secreto tan grande durante casi 3 décadas, ¿en qué más había mentido? Su reputación empezó a resquebrajarse. Al principio fue sutil. De repente, los miembros de su familia no se apresuraron a defenderla. Empezaron a circular rumores en las reuniones. Viejas historias fueron desmontadas, pero no fue suficiente para hacerla parar. Mi padre tomó su decisión poco después. Solicitó el divorcio. Había pasado demasiados años siendo mentido, manipulado, haciéndole sentir que él era el loco por tener dudas. Había terminado. La sacó completamente de su vida. Fue entonces cuando ella intentó manipularme por última vez. Llegó una carta por correo, escrita con su cuidadosa letra. Me culpaba de arruinar a la familia, por poner a la gente en su contra. Me llamó desagradecida. Decía que nunca me perdonaría. Todo se trataba de ella, sin disculpas, ninguna explicación, solo autocompasión y culpa. No respondí. La bloqueé en todo. No más mensajes de voz, no más comentarios crípticos, no más manipulación. Mientras tanto, mi padre empezó a buscar opciones legales. No estaba seguro de si había algo que pudiera hacer después de todos estos años, pero quería intentarlo, incluso si nada salía de ello. Se trataba de hacerla responsable, de defenderse a sí mismo después de años de engaño. Entonces ella lo llevó a las redes sociales. Publicó cómo su ingrato hijo la había traicionado, cómo había sacrificado todo por mí, cómo había elegido creer mentiras en lugar de a mi propia madre. Los comentarios estaban llenos de simpatía. La gente le decía que era una madre maravillosa, que algún día me arrepentiría. Pero otros no estaban tan seguros. Algunos hacían preguntas, algunos mencionaban las otras mentiras. Las grietas en su cuidada imagen iban creciendo. En medio de todo esto, Greg me tendió la mano. No me presionó, no me exigió nada. Solo dijo que le gustaría conocerme, si yo estaba dispuesta. Acepté reunirme con él. Nos sentamos para una larga conversación. No intentó jugar la carta del padre. No actuó como si pudiéramos recuperar el tiempo perdido de la noche a la mañana. Se limitó a escuchar. Respondió a mis preguntas y me dejó marcar el ritmo. Fue extraño. Había pasado toda mi vida sin saber que este hombre existía. Y ahora aquí estaba. Alguien que una vez me había buscado, pero nunca tuvo la oportunidad de encontrarme. Mi padre, mi verdadero padre. El hombre que me crió me aseguró que nada había cambiado entre nosotros. Yo te crié, siempre serás mi hijo. Eso fue todo lo que dijo, pero era todo lo que necesitaba oír. Mi mundo se había hecho añicos, pero por primera vez sentí que por fin sabía la verdad, y por primera vez sentí que podía empezar de nuevo. El silencio no duró mucho. Mi madre había perdido el acceso directo a mí, pero no había terminado de manipular la situación. Empezó a contactar con miembros de la familia, hilando una nueva versión de la historia, según ella.
Yo había puesto a la familia en su contra y estaba tratando de borrarla de mi vida. Hizo que sonara como si me hubieran envenenado contra ella, como si me hubieran lavado el cerebro para que la dejara. Luego vino la falsa crisis. Empezó a decirle a la gente que estaba teniendo una crisis por mi culpa. Algunos familiares empezaron a llamar, de repente preocupados. Algunos incluso me dijeron que a pesar de lo que había pasado, seguía siendo mi madre, y que al menos debería escucharla. Otros fueron más directos, diciéndome que le había roto el corazón, y que tenía que arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Mi padre, a pesar de todo, luchaba contra la culpa. Sabía lo que ella había hecho. Sabía hasta qué punto había mentido. Pero décadas de matrimonio no eran fáciles de olvidar. Admitía que una parte de él seguía sintiéndose responsable de ella, aunque ella le había manipulado durante años. No pensaba en volver, pero podía ver el peso de eso en él. Entonces ocurrió algo inesperado. Greg, mi padre biológico, me llamó. Mi madre se había puesto en contacto con él de la nada. Le envió un mensaje diciéndole que no se metiera en sus asuntos y que dejara de interferir en mi vida. Él la ignoró. Me dejó claro que no se iba a ir a ninguna parte y que ella ya no controlaba esto. Mientras tanto, mi hermano menor, que se había mantenido neutral durante casi todo esto, finalmente admitió que ya no sabía qué creer. No estaba defendiendo a mi madre abiertamente, pero tampoco estaba listo para volverse contra ella. No le presioné. Tendría que aceptarlo por sí mismo. La división en la familia se agravó. Algunos parientes se retractaron, convencidos de que mi madre era solo una mujer incomprendida que había cometido errores. Otros la vieron como lo que realmente era y cortaron los lazos. Entonces hizo un último intento de llegar a mí. Un correo electrónico. Era corto, vago y cuidadosamente redactado. Decía que solo mentía para protegerme. Pero no me explicó lo que eso significaba. No había disculpas, ni reconocimiento de lo que había hecho. Solo otro intento de controlar la narrativa. No respondí. Mi padre y yo empezamos a discutir opciones legales. En este punto, no se trataba solo del pasado. Se trataba de impedir que siguiera interfiriendo en nuestras vidas. No estaba seguro de si había algo que pudiéramos hacer, pero sabía que teníamos que intentarlo. Entonces me enteré de lo que pasó en un evento familiar reciente. Mi madre causó una escena. Se levantó en medio de una conversación y comenzó a llorar en voz alta sobre cómo había perdido a su hijo. No paraba de hablar, diciendo a quien quisiera escucharla que yo la había abandonado. Algunas personas la consolaron, mientras otros torpemente miraban hacia otro lado. Yo no estaba allí, pero se corrió la voz rápidamente. Entonces recibí un mensaje que nunca esperé. Era de alguien de la familia de Greg. Sabían de mí desde hacía años. Mi madre se había asegurado de que nunca me contactaran. Les había dicho que era mejor que no lo supieran, y que estaba siendo criado correctamente por mi padre. Ellos habían respetado sus deseos. No querían interferir. Pero ahora que todo había salido a la luz, querían conocerme. Se lo conté a mi padre. Pensó durante mucho tiempo, antes de finalmente decir, mereces conocerlos. Entonces hizo algo que nunca pensé que haría. Llamó a mi madre por última vez. No oí la conversación, pero fue corta. Cuando terminó, me dijo que le había dicho que no volviera a ponerse en contacto con él. Luego la bloqueó permanentemente. Seguí su ejemplo. La bloqueé en todo. No más correos electrónicos. No más mensajes de voz de números aleatorios. No más manipulación de segunda mano a través de familiares. Por primera vez en mi vida, me sentí libre de su control. Empecé terapia después de todo. Sentí que era la única forma de dar sentido a tantos años de manipulación emocional. Al principio no estaba segura de qué esperar. Había pasado tanto tiempo centrada en descubrir la verdad, que realmente no había procesado el daño que mi madre había causado. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de lo profundamente que sus mentiras habían moldeado mi vida. Mientras tanto, mi relación con mi padre solo se hizo más fuerte. La prueba de ADN no había cambiado nada entre nosotros. En todo caso, nos unió más. Él era el único que había estado ahí en todo. Cada rasguño, cada evento escolar, cada momento importante de mi vida. La biología no cambió eso. Era mi verdadero padre en todos los sentidos importantes. Greg y yo empezamos a vernos más a menudo. No hubo grandes reuniones emocionales. No hubo momentos forzados. Solo dos personas tratando de conocerse. No me presionó ni intentó recuperar el tiempo perdido de la noche a la mañana. Solo dejó claro que estaba ahí. Que si yo quería construir una relación, estaba preparado para ello. Luego vino la reunión con el resto de su familia. No tenía ni idea de qué esperar, pero me acogieron inmediatamente. Sabían de mí desde hacía años.
Habían querido acercarse, pero habían sido bloqueados por mi madre. Ahora que la verdad había salido a la luz, no perdieron el tiempo y me hicieron sentir como en casa. Fue abrumador de la mejor manera posible. Pero mi madre aún no había terminado. Empecé a tener noticias de parientes lejanos, gente con la que apenas hablaba, diciéndome que mi madre seguía insistiendo con la idea de que yo era mentalmente inestable y que me habían lavado el cerebro en su contra. Se hacía la víctima, tejiendo su habitual red de mentiras, con la esperanza de recuperar a la gente. No funcionó. Cada vez más miembros de su familia empezaron a cortar lazos con ella. Algunos ya se habían distanciado, pero ahora incluso los que la habían defendido se estaban alejando. Su reputación se desmoronaba. Las mentiras eran demasiado grandes, demasiado enredadas para mantenerlas. Su caída se hizo oficial cuando finalizó el divorcio de mi padre. Él me llamó después de que se hizo y simplemente dijo, la mejor decisión de mi vida. No había ira en su voz, solo alivio. Ese fue el momento en que finalmente entendí. Ella nunca iba a cambiar. Nunca recibiría una disculpa. Nunca habría un gran momento de claridad, en el que admitiera lo que había hecho y que estaba bien. Greg me dio un consejo que se me quedó grabado. Me dijo que no necesitaba su validación para seguir adelante, que esperar una disculpa de alguien como ella era una pérdida de tiempo, que mi paz no tenía que depender de su culpabilidad. Las cosas en el trabajo también empezaron a mejorar. Conseguí un ascenso, algo por lo que había trabajado durante años. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi propia vida. Entonces tomé una decisión final. Corté con los miembros de la familia que todavía la defendían. Los que me llamaban diciéndome que lo dejara estar, o trataron de culparme para que me reconciliara. Si no podían ver el daño que ella había causado, entonces no eran personas que necesitara en mi vida. Por primera vez me sentí en paz. Ya no había secretos, no más manipulación. No quedaba nada que mi madre me ocultara. Sabía exactamente quién era. Mirando hacia atrás me di cuenta de algo importante. Alejarse de familiares tóxicos no es fácil, pero a veces es la opción más sana. Una carta anónima llegó por correo. No tenía remitente, pero la letra era inconfundible. Era de mi madre. No la abrí de inmediato. La dejé reposar un rato en la encimera, mirándolo fijamente, debatiendo si valía la pena mi tiempo. Finalmente la curiosidad pudo más que yo. Desdoblé la carta, hojeando las primeras líneas. Me advertía de que me arrepentiría de cortar con ella, que nadie me entendía como ella, que siempre había hecho lo mejor para mí, aunque yo aún no pudiera verlo. No terminé de leerlo. Lo tiré directamente a la basura. Debió darse cuenta de que sus palabras no significaban nada para mí, porque días después tuvo otra crisis pública en línea. Publicó una dramática diatriba sobre la pérdida de su único hijo, afirmando que había sido una madre devota que había sido cruelmente abandonada. Habló de cómo lo había sacrificado todo por mí, cómo me había vuelto contra ella, y que siempre me amaría, pasara lo que pasara. Pero esta vez las cosas no le salieron como había planeado. Por primera vez la gente empezó a cuestionarla. Algunos miembros de la familia, los mismos que la habían defendido ciegamente, finalmente empezaron a preguntar por qué seguía mintiendo. Señalaron las incoherencias de sus historias, la forma en que cambiaba su versión de los hechos. Algunos incluso comentaron que tal vez tenía una buena razón para cortar con ella. Las grietas en su perfecta narrativa de víctima eran cada vez mayores. Entonces, un viejo amigo me tendió la mano. Alguien con quien no había hablado en años. Me dijo que incluso cuando éramos niños, siempre había pensado que mi madre era controladora, que tenía una forma de hacer que todo girara en torno a ella. Dijo que no le sorprendía cómo habían resultado las cosas. Fue extraño oírlo de alguien ajeno a mi familia, pero también lo validaba. Greg, mi padre biológico, siguió apoyándome. Nunca me presionó, nunca esperó nada. Simplemente estaba ahí. Me di cuenta de que todavía se estaba adaptando a la idea de tener un hijo que nunca supo que existía, pero dejó claro que no estaba solo. Entonces mi padre, el hombre que me había criado, me dijo algo que nunca esperé oír. Me dijo que estaba orgulloso de mí, orgulloso de haber roto el ciclo de manipulación, que me había defendido. Me dijo que pasara lo que pasara, siempre sería su hijo. Eso era lo único que nunca cambiaría. Me quedé sin contacto con mi madre, ni correos electrónicos, ni mensajes de texto. No hay actualizaciones a través de familiares. Nada. Por primera vez en mi vida se había ido de verdad. La terapia estaba funcionando. Me di cuenta de que pensar en ella ya no me provocaba las mismas emociones. No estaba enfadado. Ni siquiera estaba triste.
Solo era alguien que solía conocer. Una persona que había moldeado mi vida de la peor manera, pero que ya no tenía ningún control sobre mí. Me centré en mi bienestar. Establecí límites y los respeté. La familia finalmente dejó de hablar de ella. Sabían que ya no me entretendría con ella. Ella ya no era mi problema. Un día, mientras cenaba con Greg y mi padre, tuve un momento de claridad. No la echaba de menos, no realmente. Echaba de menos la idea de lo que podría haber sido, la madre que debería haber sido. Pero la realidad era que nunca había sido esa persona, y por primera vez estaba bien con eso. Había perdido a mi madre, pero había ganado algo más importante. La verdad, una familia de verdad y sobre todo libertad.